Gloria a Dios, damos gracias a Dios. Soy Cheo Rojas y hoy me encuentro al lado de mi esposa y queremos compartirle una palabra de Dios, queremos compartirle un mensaje que Dios nos ha regalado. El cristiano en medio de las pruebas. Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado por qué tantas pruebas en los cristianos. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, pero más de todas ellas nos va a librar el Señor. ¿Y es necesario que pasemos nosotros por pruebas? Pues muchas veces sí, pero todo para glorificar el nombre del Señor. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos de hijos de Dios que fueron probados, pasaron por distintas y diversas pruebas para que su carácter se pareciera más al del Señor cada día. Jesús en su palabra nos enseña que Él desea que nosotros seamos como Él. ¿Y cómo llegamos a ser como Cristo? Pues a través de las pruebas el Señor nos enseña cómo parecernos más a Él. Y uno de esos ejemplos es nuestro hermano Daniel, el profeta. Dice la palabra de Dios que en ese momento estaba en el reinado del rey Darío, en el Daniel capítulo 6. Ese capítulo nos narra cómo Daniel fue echado en un foso lleno de leones hambrientos por haber adorado a su Dios y por no retroceder. La palabra de Dios nos muestra que Daniel fue puesto como uno de los sabios de ese reino, del reino babilonio de los medos y de los persas con el rey Darío. Y la Biblia dice que las personas que estaban al lado de Daniel, sus compañeros, los que eran también sabios, que también el rey los había puesto en el mandato del reino, dice la palabra que ellos se levantaron en contra de Daniel. Y dice que no hallaron ninguna falla porque Daniel era recto, Daniel era íntegro ante Dios. Entonces lo que hicieron fue sacar un edicto real, hicieron que el rey lo firmara, diciendo que toda persona que en 30 días adorara o orara a otro Dios que no fuera el rey, lo hicieron pasar como si el rey fuera Dios, entonces sería echado al foso de los leones. ¿Y qué dice la Biblia? En el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vemos que Daniel en ese momento no se avergonzó, no tuvo temor, ¿sí? No dejó que el enemigo lo amedrentara. Él sabía que si él adoraba a su Dios, al Señor a quien cual nosotros adoramos, durante esos 30 días que duraba el edicto, él iba a morir. Pero él aún así expuso su vida porque él creía en ese Dios poderoso en el que nosotros hoy como hijos de Dios creemos. Entonces, en medio de la prueba dice la Biblia que adoró, que levantó sus manos, que clamaba 3 veces al día. Qué hermoso que nosotros como hijos de Dios aprendamos en medio de las pruebas a seguir buscando de Dios, a no retroceder, a adorar en medio de la circunstancia, aunque muchas veces no las vamos a entender. No vamos a tener una razón del por qué pasó esto, del por qué pasa aquello, pero lo que sí podemos hacer es adorar a Dios, porque la adoración a Dios cambia las cosas. Yo creo que cuando nosotros levantamos nuestras manos y decimos que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, Él hace cosas maravillosas y lo hizo con Daniel. Dice la Biblia que entonces expusieron a Daniel delante del rey y le dijeron: tú mismo rey firmaste este edicto, tienes que cumplirlo. Que Daniel va a ir al foso de los leones por adorar a su Dios, porque no cumplió el mandato real. Y eso no quiere decir que muchas veces nosotros vamos a tener que desobedecer quizás a los hombres por obedecer a Dios, que vamos a tener que pasar por encima del mandato de un hombre para agradar a Dios, porque es menester agradar primero a Dios que a los hombres. Y Dios está, el Señor Jesús está por encima de todas las cosas. Por eso es que la Biblia dice que Jesús dijo: si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo también los confesaré delante de mi Padre. Daniel no se avergonzaba. Es el tiempo donde el pueblo de Dios no se puede avergonzar de buscar de Cristo. Amén. No se puede avergonzar de predicar la palabra, aunque son tiempos quizás de persecución, por ser cristiano, por decir la verdad, por predicar lo que está escrito. Pero ¿qué dice la Biblia? Que muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas le librará Jehová. Y Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Amén. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y podemos ver de que Daniel era un hombre sabio, un hombre íntegro y que siempre tenía esa confianza en el Señor.
A pesar de todo, el rey lo había colocado en un lugar privilegiado y fue eso lo que conllevó a sus propios compañeros, a sus propios amigos. Y eso es lo que muchas veces también nos sucede a nosotros. Nosotros podemos estar bien y nuestros propios hermanos muchas veces, en muchas ocasiones, se nos levantan. Pero todo eso era un plan de Dios para glorificar el nombre del Señor, porque nosotros podemos ver de que Daniel nunca renegó, o él nunca dudó, o él nunca le dijo, no, pero rey, yo soy bien, o yo no tengo nada que ver con eso. Él no, él siempre confiaba en el Señor. Y vemos que el rey también lo amaba, porque sabía que era inocente. Y dice la palabra del Señor que había un espíritu superior en Daniel. Que a pesar de que habían sabios en Babilonia, habían consejeros, habían astrólogos, en Daniel había un espíritu y era el Espíritu Santo que lo hacía superior. Y el rey, cuando vio que ese edicto había sido ya, o sea, Daniel no tenía más oportunidad, tenía que enfrentarse ahora a esa prueba. Entonces nosotros podemos ver de que los cristianos nos toca también pasar muchas veces por esas pruebas. Nos toca, o muchas veces no lo entendemos, así como tal vez Daniel en esos momentos se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me toca pasar a mí por estas pruebas si yo estoy haciendo las cosas bien? Pero vemos la mano de Dios. ¿Qué podemos Amén. nosotros aprender de todo esto? Que en medio de toda circunstancia Dios está ahí. Y como dice la Biblia en Romanos, Amén. ¿qué dice la palabra de Dios? Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos somos llamados. Hemos sido llamados con ese propósito, con el propósito de servir a Dios y de permanecer, porque también la Biblia dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación de nuestras almas. Entonces dice, mira lo que dice, que todo nos ayuda bien, no todo nos va a parecer bueno. Amén. No todo nos va a parecer bien, porque a nuestra lógica humana hay cosas que no nos van a parecer buenas ni bien para nosotros, pero dice que nos van a ayudar a bien. Entonces, detrás de cada prueba, detrás de cada proceso, hay algo mayor que Dios nos va a entregar. Entonces, Dios nos prepara, nos capacita a través de esa circunstancia, para que cuando Él nos entregue esa bendición, nosotros sepamos cómo la vamos a administrar. Nosotros sepamos valorar eso, porque ya el Señor nos ha pasado por todo un proceso para nosotros prepararnos. Así hizo con Daniel. Mira, la palabra de Dios dice que el mismo rey esa noche, ese día no durmió. Dice que ayunó, estuvo en ayuno. ¿Por qué? Porque él sabía que Daniel era un hombre justo, íntegro, que no se hallaba en él falla. Y la palabra de Dios dice que ese rey amaneció y fue de una vez a donde estaba el foso, que estaba sellado con una piedra, y le dijo, Daniel, tu Dios a quien tú continuamente sirves te ha librado. Y de él dijo, vive, oh rey, que el Señor mi Dios a quien yo sirvo me ha librado y nadie ni nada me ha hecho daño. O sea, amén. Qué hermoso saber que Dios quizás no nos libra de que caigamos en el foso, pero sí nos libra de que los leones nos devoren. Vamos a estar muchas veces rodeados de pruebas, rodeados de leones, rodeados quizás ustedes de temor, de depresión, de angustia, porque quizás todo este año ha sido difícil para ti que me estás escuchando. No sabes cómo será el 2022, no sabes qué se aproxima, no sabemos, porque nosotros no conocemos el futuro, pero debemos confiar. Porque al Dios al que continuamente servimos, si tú eres un hijo de Dios, si tú le sirves, si usted ama a Dios y vive una vida en integridad para Él, entonces el Señor nos defiende y nos va a sacar victoriosos de todo foso, de toda prueba, de toda angustia, de toda ansiedad, creyendo que en Él estamos seguros. Aleluya. Y nosotros podemos ver que Daniel se enfrentó quizás con la misma muerte. Con la misma muerte. O sea, Daniel no tenía otra oportunidad, pero él confiaba en el Señor. Y así como el Señor también sacó a José de esa cisterna, sacó a Daniel, lo victorioso, glorificó el santo nombre del Señor a través de Daniel, del foso de los leones, así como también Jonás salió del vientre de la ballena, el Señor también nos va a librar a nosotros. El Señor también va a estar ahí con nosotros. Así como le cerró la boca a esos leones para que no devoraran a Daniel, el Señor también va a pelear por nosotros. Recordemos de que el Señor prometió en su palabra que Él es ese poderoso gigante que va delante de nosotros. Entonces, muchas veces queremos evitar las pruebas, muchas veces queremos evitar esos procesos. Y evitar el dolor. Porque al ser humano, amén, el ser humano no le gusta el dolor, a ninguno nos gusta.
Y cuando vamos a pasar ese dolor es duro, pero muchas Amén. veces los tenemos que pasar porque es necesario. Y como sabemos, conocemos a Cristo, venimos a Cristo, pero la vida no va a ser color de rosa. En el mundo siempre hay aflicción, sea la persona cristiana o no cristiana, todos vivimos dificultades, pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que cuando ya uno tiene a Cristo, uno tiene una esperanza. Amén. Las personas que no tienen a Dios no saben en quién creer, no saben a quién orar, no tienen una seguridad de que hay alguien que los escucha. Pero nosotros tenemos promesas, dice la Biblia, que el justo clama y Jehová le oye, que la oración eficaz del justo puede mucho. También dice, no temas porque yo estoy contigo, Amén. yo te ayudo, yo soy el que te levanto. Entonces también, ¿qué dijo Jesús? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces los hijos de Dios tenemos una diferencia a los que no tienen a Cristo. ¿Sabe qué tenemos? Una esperanza. Amén. Sabemos que hay un Dios que en medio de, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a socorrer, siempre nos va a mandar ese auxilio, ese pronto socorro. Y recordemos otro suceso. Pablo y Silas también se encontraban en otra circunstancia de pruebas. Es prueba. Ellos tenían el Espíritu Santo, pero aún así fueron probados. ¿Y qué pasó? ¿Qué podemos nosotros aprender de este suceso que le sucedió a Pablo y a Silas? De que en medio de esa prueba, en medio de que ellos fueron encarcelados, ellos adoraron a Dios. Ellos adoraron al Señor en medio. ¿Y qué sucedió? Amén. Dice la palabra en Hechos capítulo 16, cuenta toda la historia de que Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por hacer un milagro y por predicar la palabra Amén. de Dios. En ese momento estaban recibiendo persecución, se estaban siendo perseguidos a causa del evangelio. Y dice la palabra de Dios que fueron azotados y que los encarcelaron. Y dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban cánticos Amén. espirituales. Y dice la Biblia que los cimientos de la cárcel se removieron, un gran estruendo, un gran terremoto, y dice la palabra de Dios que los cerrojos de la cárcel se abrieron. Así es. Fue algo sobrenatural, porque nuestro Dios hace cosas que para el ojo humano es imposible. Por eso es que es tan hermoso que muchas veces Dios quizás permite que lleguemos al punto donde nosotros sentimos que no hay retorno, o sea, que no hay ninguna salida. Porque Pablo y Silas ya no tenían ninguna salida, ya estaban en la cárcel, ya estaban adentro de la cárcel. Igual Daniel ya estaba con los leones, ya estaba rodeado, pero en medio de, él vio esa gloria de Dios. En medio de tu circunstancia, quizás usted en este momento está librando con una circunstancia económica y usted dice, Señor, ¿usted por qué permitió esto? Porque ya estoy endeudado, ya estoy a punto de perder mi casa. O quizás perdiste un ser querido y usted dice, me duele la partida de este ser querido, estoy pasando por un proceso de luto, pero en medio de ese proceso de luto, en medio de esa tristeza, va a haber esa providencia, ese favor de Dios, como esa paz de Dios va a llenar su corazón y le va a dar ese consuelo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros los animamos. La palabra de Dios dice que vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada, pero de todas estas cosas el Señor nos va a sacar en victoria. Amén. Entonces, los que tenemos al Espíritu Santo, vamos de gloria en gloria, vamos a ver la gloria del Señor, el favor de Dios. Los animamos a que ustedes no desfallezcan, los animamos a que ustedes no desmayen, a que su ánimo, recobren ese ánimo, de que confíen en el Señor y que nosotros sigamos adelante. Recordemos de que la palabra del Señor dice que puesto los ojos en Jesús, que Él es el consumador de la fe. Entonces, Dios los bendiga y que el Espíritu Santo los esté llenando cada vez más, que los cielos sean abiertos en sus vidas y que el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros sea cumplido. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Gracias por estar en nuestro canal.